Estamos en Back of Marketing, el podcast que producimos en Multimedios, y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es todos los aspectos legales del mundo digital, que es algo que a veces se nos va de la mano, ¿verdad? Porque no, a veces por desconocimiento, a veces por no ponerle atención suficiente, y es algo crucial, sobre todo para el tema seguridad. Y justamente para él nos acompaña Rafael Montenegro. Rafa, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar por acá. No, qué gusto tenerte. Rafa, empecemos con el tema, más bien poniendo en contexto este tema, ¿verdad? Hoy en día pasa, sobre todo para las empresas que vendemos todo el tema de desarrollo web y comercio electrónico, pasa mucho que hay muchas cosas distintas al comercio tradicional, ¿verdad? Si yo hoy en día voy a una tienda a comprar algo y hay un problema con la camisa o con la prenda de vestir que yo compré, de ahí hay la Defensoría del Consumidor y hay quien reclamarle, pero cuando son negocios digitales, ¿verdad? Y los servidores están aquí en Costa Rica y el cliente que me vende acá, pero el producto vino de China. ¿Cómo se maneja el aspecto legal o qué cuidados tienen que tener las empresas a nivel legal cuando hablamos de comercio electrónico? Bueno, Adrián, esto es un tema muy interesante y es algo que ha venido desarrollándose, digamos que de unos 12, 13 años para acá. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vos decís, estamos acostumbrados a un comercio tradicional donde voy y cambio algo o sé que puedo ir a defensa del consumidor y hablo. En el comercio electrónico las cosas han venido cambiando un poco. ¿Por qué? Porque yo no veo a la otra parte. ¿Qué sucede? Eso implica que el derecho actualmente haya tenido que ajustarse a las nuevas tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora vemos derecho del consumidor electrónico, claro. Ahora vemos temas de protección de datos, ahora vemos que estos productos digitales, que ya no hablamos solo de productos físicos como comprarme una camisa o un pantalón, sino un producto digital puede ser el desarrollo de una app, claro, o el desarrollo de una página web. Un activo digital. Un activo digital. Y ahí es donde entra la gran diferencia, porque bueno, ¿cómo aplico yo garantías sobre ese activo digital? Claro. Entonces es donde nosotros, los abogados, hemos venido trabajando y desarrollando una nueva, llamémosle así, área de expertise en materia de derecho informático o derecho de las nuevas tecnologías. Y es importantísimo porque en realidad hablábamos los que estamos en el mundo marketing, ¿verdad? Que Meta dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y yo mismo le digo, vean, mis clientes a veces incluso ni siquiera saben cómo abrir una página web, ¿verdad? Cómo abrir una página de Facebook. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que está pasando a nivel tecnológico, a nivel internacional, y de pronto lo que estamos pasando nosotros, y a nivel legal también, porque Costa Rica, yo sé que en España hay otro tipo de regulaciones, en Europa, en Estados Unidos, pero en Costa Rica, ¿a qué nos tenemos que ir ateniendo? Bueno, aquí Costa Rica, pese a que somos potencia mundial, todavía estamos empezando hasta ahora a ver el tema de regulación de nuevas tecnologías, Adrián. Y te comento, por ejemplo, tenemos una ley de protección de datos. Bien. Durante muchos años fuimos pioneros en este tema, todo bien. Pero ahora más bien nos estamos quedando atrás, porque ya esta ley está un poquito desactualizada. Ya hemos tenido el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, hemos tenido la Ley de Protección del Consumidor de California, que han actualizado la normativa a nivel global en temas de protección de datos. Costa Rica hasta ahora tiene un proyecto de ley y bueno, estamos esperando. Regulaciones sobre inteligencia artificial, importantísimo. Ya la Unión Europea tiene una regulación. Estados Unidos ya ha estado trabajando también en esto. Es más, te comento, hay un proyecto para reformar este Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, reformarlo para incluir temas de inteligencia artificial. Aquí en Costa Rica, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que a nivel externo nos piden que cumplamos con normativas sobre inteligencia artificial. En Costa Rica tenemos 4 proyectos. Y de esos 4 proyectos de regulación de inteligencia artificial, aún no tenemos un avance. Es más, estamos pensando en más bien generar un único proyecto donde se una todo lo que es la teoría de regulación de la inteligencia artificial. ¿Es un reto? Sí. ¿Por qué, Adrián? Y te comento. El derecho quiere regular todo. La cuestión es que el derecho va más despacio que la tecnología. Claro, porque estaba viendo el caso en Estados Unidos, Rafael, contame de esto, de una empresa que vende vehículos que digamos, ChatGPT ya es su relación de servicio al cliente. Y una persona ofertó $1 a un vehículo que valía 58,000. Y el chatbot le dijo, sí, démosle, ¿verdad? El negocio fue cuando llegaron a la parte de la pasarela de pagos, que la pasarela lo rebotó y dijo, no, esto no puede ser que un vehículo, ¿verdad? Entonces, hay un tema ahí, ¿verdad? Porque una persona, si lo hubiera permitido, una persona hubiera dicho, pero es que la inteligencia artificial me lo vendió.
¿verdad? Y hay un tema legal ahí de por medio. Correcto, y es que eso es uno de los temas y es uno de los principios éticos legales que debe cumplir la inteligencia artificial. Se ha dicho en estos momentos, con el avance que tiene, que un sistema de inteligencia artificial es fiable, es confiable, si tiene supervisión humana. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, hubiésemos prevenido ese conflicto si efectivamente se ejerciera una correcta supervisión humana sobre lo que estaba generando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora nosotros pretendemos que la inteligencia artificial sustituya totalmente la inteligencia humana. Y es un gravísimo error. Ese es el gran error, exactamente. Porque incluso a nivel de marketing, las mismas plataformas nos están diciendo, Instagram, por ejemplo, este contenido fue creado por inteligencia artificial, o sea, ya nos están avisando cuándo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien decís vos, cuando la inteligencia artificial busca, o más bien nosotros buscamos reemplazar a la persona y no el previo, que es lo que debería pasar, ¿verdad? Lo que deberíamos utilizar la inteligencia artificial es para el proceso previo, ¿verdad? Para todo el tema de desarrollo. Pero volviendo al tema legal, Rafael, ¿qué hacemos nosotros en Costa Rica como usuarios? ¿Verdad? ¿Qué podemos nosotros, o más bien, qué casos nos pueden afectar a nosotros como ciudadanos, como empresarios, si no tenemos grandes conocimientos en temas de legales en inteligencia artificial? Adrián, esto es un reto, porque nosotros queremos usar tecnologías en nuestras empresas, queremos usar tecnología en nuestro quehacer diario, pero para poder usarla tenemos que saber aspectos básicos. Número 1, por ejemplo, si yo quiero desarrollar o usar inteligencia artificial en mi empresa, yo tengo que saber que no puedo alimentar este sistema de inteligencia artificial con datos personales. Claro. Y si lo hago, voy a necesitar un consentimiento informado. Es base. El consentimiento informado, punto número 2, va a ser la base de todo. En estos momentos, la Ley de Protección de Datos, que es lo que regula mayoritariamente temas tecnológicos, exige que para cualquier tipo de procesamiento de datos se requiera un consentimiento informado. Entonces, si no tenemos esto de documento, va a ser muy difícil poder sustentar legalmente un correcto procesamiento de datos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Otro elemento, y es, muchas veces nos dejamos llevar por las tecnologías que están saliendo y no vemos algunos elementos de ciberseguridad, si son compatibles con los sistemas que yo ya tengo en mi empresa, si hay algún riesgo, no vemos antecedentes de ataques a este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Legalmente hablando, existe un deber por parte nuestra, se llama un deber de cuidado, de verificar el tipo de tecnología que estamos usando. Entonces, son temas que normalmente no lo sabemos, pero es importante traerlos a la palestra para entender de que un uso correcto de tecnología nos va a ahorrar dolores de cabeza, y más cuando hablamos en temas del consumidor. Ya casi voy a llegar a algunos puntos específicos que quiero preguntarte, Rafael, como por ejemplo, ¿qué pasa con si yo sé que una empresa está utilizando mis datos? Por ejemplo, cuando lo llaman a uno, ahorita hablamos de eso, pero quiero llegar más bien a preguntarte cómo en tu experiencia como profesional, como abogado, llegaste a este mundo digital, ¿verdad? Porque si bien en Costa Rica tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de abogados y demás, pero sos de los poquitísimos que yo conozco que tiene esta gran expertise en temas digitales. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿en qué momento dijiste, voy a irme por ese lado? Gracias, Adrián. Sí, esa es una pregunta interesante. Bueno, todo empezó en el 2011 cuando estaba un proyecto de regulación aquí en Costa Rica sobre datos personales. Me llamó mucho la atención. En ese entonces tuve la oportunidad de ir empapándome un poco más de tecnología porque estábamos en la apertura de telecomunicaciones. Claro. Entonces, en ese momento, pues, abogados en temas de tecnología eran muy pocos. De hecho, sí, siguen siendo muy pocos, pero ya se estaba hablando. En el 2015, aquí en Costa Rica, hubo un foro en el Colegio de Abogados sobre Derecho Informático. Y bueno, ahí fue donde yo dije, mira, aquí esto es algo totalmente diferente. Me llevó a pensar, bueno, la tecnología es el futuro, la tecnología es lo que viene. Yo pues traigo un desarrollo profesional legal tradicional, soy abogado, notario, me desarrollé en temas empresariales, pero dije, no, hay algo más, podemos ir más allá. Y fue cuando empecé a averiguar sobre temas de tecnología, pude especializarme en esa área a nivel académico, y bueno, es lo que me ha permitido en estos momentos desarrollar esto. Aquí en Costa Rica
Son pocos los abogados, ya está creciendo el nicho del derecho informático, pero sí, son pocos los abogados. Sí, sí, y sobre todo falta cultura a nivel de usuario y de proveedor de empaparse más en temas legales, porque insisto, cuando yo estoy en una transacción más física, ¿verdad? Yo sé, y pasa algo, hay una garantía, sé a quién reclamarle, pero lo que decía al principio, si el servidor está en Panamá y el cliente está en Estados Unidos y el producto viene de China y el proveedor está aquí, ¿cómo respondo a eso? Rafael, vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Perfecto. Estamos en Backup Marketing hablando de temas legales en el mundo digital con Rafael Montenegro. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen, ¡Quiso tocar! ¡Me rasgó la ropa! ¿Me va a dejar mi viaje gratis o mire, voy a subir este video a redes? te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos. Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedios. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en El Curubito. ¡Los esperamos! Cada vez que la noche llega, nos sentamos a revisar lo que hemos hecho bien o mal en nuestro programa y coordinamos lo que será nuestra entrega del día después. Al final de las tareas, nos queda siempre el grato sabor de haber dado nuestro mayor esfuerzo para entretenerle a usted. En esta época, en la que la alegría de la Navidad y la festividad de fin de año nos envuelve, queremos desearle a usted y a su familia que la paz de Dios los abrigue siempre y les mantenga renovada la voluntad de seguir acompañándonos. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar.
sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. 1, 2, 3. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Estamos de regreso hablando de un tema buenísimo que es todo el tema de, bueno, los temas legales en el mundo digital. Rafael, hablamos justamente antes de ir al corte, ¿qué pueden hacer las empresas o las personas si ante esta ley de protección de datos me doy cuenta que esos datos están siendo mal utilizados, ¿verdad? Desde algo tan sencillo como recibir una llamada que me van a vender algo y uno dice, ¿dónde saco mis datos, verdad? Ajá. Hasta cuando yo sé que hay una mala gestión, ¿verdad? ¿Cómo vos como abogado podés ayudar a estas personas? Mira, Adrián, eso es un tema interesante porque nosotros aquí en Costa Rica tenemos diferentes vías por las cuales hay que nosotros acudir. La primera vía va a ser ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PRODHAB. ¿Okay? Esta es una agencia administrativa estatal que se encarga de fiscalizar las bases de datos y de hecho tiene un registro de bases de datos aquí en Costa Rica. ¿Qué pasa? Que entiendo que cada vez que yo voy a manejar una base de datos tengo que inscribirla. Técnicamente sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer son inscribir los protocolos. Los protocolos es la forma en que las empresas le dicen a la agencia cómo se van a procesar los datos. ¿Okay? Solo tendría que inscribir propiamente la base si es que yo voy a vender esos datos. Claro. ¿Okay? Esa es la obligación legal actualmente. ¿Qué sucede? Si hay una empresa que me está llamando y no sé de dónde está tomando mis datos, no sé de dónde tomaron los datos de mi número de teléfono, mi dirección, mi correo electrónico, yo puedo acudir a la empresa, decirles, bueno, señores, yo quiero que me digan qué datos tienen. Es un derecho de acceso. Claro. Si ellos no atienden ese derecho de acceso, yo puedo acudir a la Agencia de Protección de Datos. Una vez que yo acudo a la Agencia de Protección de Datos, si yo determino que efectivamente a través de la agencia hay un mal procesamiento, la agencia dice, sí, procesaron mal los datos, recolectaron los datos sin autorización, yo podría elevar el caso a una materia penal, claro, donde podríamos estar hablando de un delito, donde se está procesando ilegítimamente el dato. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es una responsabilidad solo administrativa. Ante la PRODHAB, ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, yo puedo recibir una penalidad económica. Claro. Me pueden sancionar hasta por $30,000, $40,000 aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Va más allá, porque podemos hablar también de delitos y podríamos hablar hasta de responsabilidad civil. Claro. Eso desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista de comercio electrónico, que estamos muy acostumbrados a que entramos a una página web y misteriosamente la página web empieza a jalar mis datos, empieza a jalar mi información de dónde estoy, de qué estoy haciendo, de qué otras páginas estoy viendo. Bueno, también eso está regulado. De hecho, aquí en Costa Rica, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su reglamento, tiene todo un capítulo para regular el comercio electrónico en Costa Rica, donde se regula el tema de los correos masivos, porque a veces creemos que eso es normal de decir, ay, voy a mandarle un correo a todo el mundo para que sepan las promociones que tengo y demás. No, eso está regulado. Usted solo puede hacerlo si está autorizado. Si no, se somete a sanciones económicas. Entonces, claro, es todo un mundo que tiene diferentes aristas y obviamente va a depender el consumidor qué es lo que desea hacer. Aquí depende mucho del consumidor. Definitivamente, de la persona que está viviendo, comprando o adquiriendo el servicio. Ahora, en tu experiencia, Rafael, ¿cuáles son los puntos que yo como empresario o empresaria tengo que empezar a ponerle atención en el tema legal digital? Bueno, punto número 1, el tratamiento de datos personales. Siempre, aunque se haga en línea o aunque se haga físicamente, el tratamiento de datos personales tiene que ser autorizado por escrito. Sí. Debe existir un documento. Si no existe ese documento, ya estamos mal y habría una contingencia grandísima. Número 2, el tema de ciberseguridad. Si tenemos una página web,
por lo menos generemos certificados de seguridad sobre la página web. Algo básico, algo esencial, que nos permita a nosotros brindar una seguridad mínima. La ley nos pide estándares mínimos, no máximos. Entonces, por lo menos cumplir con eso. Sí, esa es la seguridad básica de un sitio web. De un sitio web, exactamente. Punto número 3. Si vamos a desarrollar pasarelas de pago, o si vamos a contratar pasarelas de pago, que en estos momentos muchas entidades financieras ofrecen eso. Sí, fintech incluso fuera de los bancos, ¿verdad? Exactamente. Debemos verificar, y esto es un punto importante, el comerciante en línea es el dueño de la base de datos y por ende, legalmente, es quien tiene que poner las reglas de cómo se van a procesar los datos. Entonces, si un proveedor me va a pedir, me va a decir, bueno, yo le voy a ayudar con los pagos en línea, ese proveedor se va a tener que ajustar a la normativa que yo estoy aplicando aquí en Costa Rica. Entonces, es muy importante esto. Siempre, de hecho, cuando nosotros hacemos asesorías en protección de datos, decimos, siempre los proveedores van a tener que ajustarse al dueño de la base de datos. Es muy importante. Y entender algo esencial. El dato es del usuario. El dato es de la persona. Nosotros solo somos administradores del dato en la medida en que el usuario, el consumidor, nos permite usar ese dato. Definitivamente, son 3 puntos sumamente válidos, Rafael. Y más bien, cuéntanos un poquito en tu experiencia, algún caso de éxito donde esta experiencia justamente, más bien, valga la redundancia, ha servido para apoyar a la empresa en su desarrollo para que justamente se evite estos dolores. Claro, bueno, en estos momentos nosotros hemos trabajado en auditorías y de hecho nosotros nos desarrollamos en esa área, en temas de auditoría y lo que es consultoría sobre modelos de gobernanza de datos. Ya hemos tenido diferentes empresas, compañías, tanto privadas y algunas estatales, donde les hemos asesorado justamente en cómo procesar datos, en cómo se tiene que manejar todo el proceso del ciclo de vida del dato, que eso es muy importante. No es simplemente decir, tomo datos y los uso para comercializar un producto. No, es tomo el dato, lo almaceno, lo registro, lo uso, lo consulto, lo transfiero, lo comparto y, bueno, una vez que lo comparto, cumplo con la finalidad. ¿Y luego qué pasa? Lo elimino, lo archivo, lo guardo, por cuánto tiempo. Todo esto implica gobernanza de datos. De nuestro caso, bueno, tenemos compañías donde les hemos apoyado no solo desde el punto de vista de la estructuración de las bases de datos, sino también desde el punto de vista aún de recuperación de bases de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que el proveedor se confunde y cree que la base es de él. Y no, la base de datos es del dueño, del responsable de esta. Depende mucho a quién se lo dio la persona, ¿verdad? Exactamente, va a depender mucho de eso. Y más cuando estamos hablando que los servidores están en el extranjero. Claro. Donde vamos a decir, bueno, si nosotros estamos aquí en Costa Rica y un servidor está en Europa o un servidor está en Estados Unidos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde entramos nosotros para guiarles justamente y ajustar a la normativa. Y es que hay un tema muy importante y donde hemos sido nosotros más útiles. Cuando nosotros identificamos que aquí en Costa Rica hay un comercio, hay un producto que tiene efectos, por ejemplo, en Europa. Claro. Entendamos de que la web no tiene fronteras. No tiene. Físicamente sí las encontramos, pero virtualmente no. Entonces nuestro producto, así como se puede estar publicando aquí en Costa Rica, puede estar en Suiza, puede estar en España. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros tenemos que estandarizar. Y generamos estándares o verificamos que se puedan cumplir estándares o buenas prácticas en materia de protección de datos, en materia de uso de inteligencia artificial, en materia de comercio electrónico. Ahí es donde está la utilidad de esta área en materia del derecho. Claro, definitivamente, y es algo que realmente hace un lugar hacia el que vamos. Ahora, justamente hablando de eso, ¿cuáles son los retos que viven las empresas que están dando justamente tanto los proveedores de comercio electrónico, quienes contratan a empresas para desarrollar sus propios servicios de comercio electrónico o inteligencia artificial? ¿Cuáles son los retos en los que estamos en Costa Rica las empresas que queremos avanzar en ese lado? Bueno, reto número 1, cultura. Claro. Cultura del uso de la tecnología. Muchos de los colaboradores no necesariamente están acostumbrados o tienen esa cultura tecnológica. Entonces, al momento que tienen que enfrentarse con nuevas tecnologías, siempre va a haber un rechazo inmediato.
Entonces, número 1, el tema de la cultura. Número 2, un reto importantísimo, la seguridad. Creemos que ciberseguridad es decir, yo tengo un antivirus. Y listo, ya me siento tranquilo porque mi computadora tiene un antivirus. Sí, tengo una VPN y ya, listo. Exactamente. Va más allá de. Son políticas, son formas de vivir diarias. Es documentación que el empresario debe tener presente para efectos de decir, sí, yo cumplo con normas de ciberseguridad. Claro. Y número 3, la confianza. Un reto, sí, la confianza. De mejor no tengámosla. Bueno, en ciberseguridad se habla de cero confianza, claro. Modelos de cero confianza. Totalmente. ¿Por qué? Porque ponemos el caso de la inteligencia artificial. Somos tan confiados de que usamos la inteligencia artificial y no filtramos la información que nos da. Y es un tema, estás tocando un tema muy delicado porque, por ejemplo, en Francia hubo una inteligencia artificial famosa que se encargaba de procesar currículums y empezó a discriminar, ¿verdad?, a las mujeres, porque dijo, históricamente han contratado más hombres, empezó a discriminar a todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, todo el avance que habían tenido en tema de derechos humanos, ¿verdad?, brecha salarial y demás, lo empezó a discriminar fuerte por su dinámica, por cómo había sido alimentada, ¿verdad? Y la empresa tuvo que pagarle a varias personas porque tuvieron acusaciones de discriminación, ¿verdad? De discriminación, exacto. Y es que hay algo que nosotros muchas veces no analizamos, y es el sesgo algorítmico que tiene la inteligencia artificial. Sí. Por eso nosotros decimos, siempre verifiquemos el origen de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay tecnología que viene, por ejemplo, de diferentes lugares, de diferentes zonas asiáticas, zonas nórdicas. Ok, dependiendo de dónde venga, nosotros podemos definir qué tipo de riesgos podrían darse. No, y además actualizar, porque muchos de los problemas que están pasando ahora es porque utilizan asistentes de inteligencia artificial que fueron actualizados hace un año. Ajá. Entonces ya tienen normativas e información distinta que de pronto no va. Rafael, antes de que se me vaya, importante, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cuáles son los métodos? Gracias. Bueno, ¿cómo nos pueden contactar? Número 1, por nuestra página web, www.L de legal, T de tecnología, T de tributario, CR de Costa Rica.com. Esa es nuestra página web. Nuestro contacto puede ser a través del correo electrónico info@lttcr.com. Un número de teléfono, por cualquier cosa, 4070-0557. Ahí nos pueden contactar. Excelente. Rafael, el tiempo corre, sí. ¿Verdad? Así que danos ahora un último consejo, entiendo que vamos a empezar 2026, un último consejo a las empresas para que tengan en cuenta el tema de no solo seguridad, sino en el tema legal, ¿verdad? Que están de lo que hemos estado conversando. Claro, perfecto. Bueno, para el 2026, ¿qué es lo que se espera? Bueno, retos legales y tecnológicos en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos. Nuestra recomendación: empecemos a trabajar en políticas tecnológicas que nos permitan tener claridad de qué es lo que queremos hacer, el cómo lo queremos hacer y el cuándo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque normativamente hablando, eso nos va a prevenir a nosotros contingencias legales. Nuestra labor es evitar problemas legales con el uso de tecnología. Cualquier duda o cualquier consulta, aquí vamos a estar para servirles. Definitivamente lo vamos a hacer porque es un tema que más bien está arrancando, del cual se nota que las empresas tienen mucha carencia. En Europa, por ejemplo, hay empresas que garantizan la potabilidad, o sea, la eficiencia de un e-commerce. Aquí no, aquí en Costa Rica vamos un poquito a ciegas cada vez que compramos algo en línea. Sí. Y no solo local. ¿Qué pasó con Wish y todos aquellos miles de productos que en algún momento pedimos en línea, ¿verdad? Que no llegó y sí llegó mal y ya Wish no existe, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, hay mucho que aprender ahí, Rafael. Te agradezco montones. Creo que todos hemos aprendido mucho más y por lo menos ya tenemos una visión dentro de lo digital sobre lo legal. Así que muchas gracias, Rafael. Perfecto, Adrián, con mucho gusto. Estamos a la orden. Nos esperamos en un capítulo más de Paco Marketing, el podcast que producimos en Multimedios.